Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva recopilación de historias. Esta vez no son historias paranormales, pero estarán de acuerdo conmigo que no hay un terror más grande que el real. Y estarán de acuerdo que en nuestro país se han registrado días negros donde sismos y terremotos murieron México de un aura fúnebre. Los sismos y terremotos son las cosas que más terror pueden llegar a darnos, así que quédense hasta el final y quedarán tan intranquilos como yo. Antes de empezar, vayamos con los saludos a las primeras personas en comentar el video anterior: Gabriela Inostroza, Alessandra Domínguez y Fer Islas. Gracias muchachos por siempre estar al pendiente de cada video. Y dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Mi rancho fue zona de epicentro del terremoto del 85. Aquí también hubo mucho desastre y muertes. Los hoteles de la playa quedaron irreparables. Aún siguen en pie algunos edificios, pero hechos escombros. Toda la zona quedó incomunicada vía telefónica y terrestre. La gente mayor de aquí platica que a pesar de ser un lugar pequeño, la ciudad era un caos y la gente gritaba y lloraba desconsolada por las calles. Muchas casas, vecindades y edificios que sufrieron cuarteaduras hasta la fecha siguen en pie y habitados. Otros de la zona centro quedaron abandonados. El del 2017 también se sintió por acá. Estábamos en clase y un compañero fue el primero que dijo que estaba temblando. No le creí y en ese momento se empezó a sentir la sacudida. Cuando fue el día 19, para el 21 mi familia y yo teníamos cita en el consulado de CDMX. Pensamos que se cancelaría por el desastre, pero no. Durante nuestra día nos tocó ver muchos edificios colapsados, agrietados con pérdida total. Varios habitantes me dijeron que en algunos habían muerto personas. Al querer protegerse quedaron aplastados y los encontraron durante el rescate. Al pasar por las calles, había escombros por casi todas las banquetas y se sentía el ambiente tenso, fúnebre y la mirada de miedo y tristeza de la gente. Muchas carpas con centros de acopio y personas que tenían sus tiendas de campaña o bolsas de dormir y dormían en las calles por medio de las réplicas. Incluso vi de frente la tienda Soriana que se derrumbó. Tomé muchas fotos, pero quedaron en mi celular anterior. Fuimos a la Cruz Roja más cercana y nos ofrecimos como voluntarios. Como ya estaba cubierta la CDMX, fuimos de apoyo a Cuautla, Morelos. Mi mamá es enfermera y mi hermano estaba terminando medicina. Estuvieron curando heridos. Yo apoyé en cocina comunitaria y mi otro hermano con el transporte de víveres. Ahí en Morelos fue el epicentro y se veía el desastre en varias partes. Muchas casas colapsadas y también murieron muchas personas. En el terremoto del 85, a los días siguientes ya mucha gente atrapada murió. Ya era más caro sacar cuerpos y luego sacar los escombros. Entonces, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas mandó camiones a sacar con todo y todo lo que hubiera en los escombros del centro. Cuando mi abuelo estaba manejando hacia la antigua salida de México, Teotihuacán, lo que hoy es la Mexiquense, por donde está el aeropuerto, vio pasar un convoy de 40 camiones de volteo de color amarillo que eran de la Ciudad de México y eran del Departamento de Limpieza y Sanidad. Todos estaban llenos de cascajo y olían sumamente fétido, y vio con sus ojos una mano ya esquelética encima del cascajo que llevaba uno de esos camiones, y todos se dirigían a lo que hoy es el aeropuerto de Texcoco, ya que ahí fue un relleno sanitario para los que sacaron de los escombros. Durante un tiempo, en el tianguis de San Felipe, lo que a veces los pepenadores vendían, lo habían sacado de ese relleno sanitario, y sacaban desde juguetes, electrónicos, ropa e incluso joyas. Yo viví el terremoto del 2017. Yo viví en Tlalnepantla, Estado de México, a un lado de una terminal de trenes. Para mí era normal que el edificio se moviera cada que llegaba un tren a estacionarse.
pero ese día el movimiento fue impresionante. Mi bebé tenía 2 meses de nacida. Ese día escuché cómo la puerta del closet hacía ruido. Me levanté y sentí como el edificio se movió de forma trepidatoria. Yo sabía que ese tipo de sismo es el que tira los edificios. Entré en pánico. Tomé a mi bebé como pude. Empecé a ver cómo todas mis cosas se caían. Empezó a temblar de manera oscilatoria y era muy difícil mantener bien el equilibrio. Comencé a gritarle a mis roomies que salieran, que estaba temblando. Me di cuenta que estaba sola. Traté de abrir la puerta con llave y del movimiento no podía atinarle a la cerradura. Yo creía que nos íbamos a morir, porque empezó a caer polvo del techo y las paredes empezaron a crujir. Escuchaba los gritos de los vecinos y yo seguía sin poder salir. Empecé a gritar por ayuda, por mi bebé. Bajamos desde un cuarto piso y al llegar abajo me dio un ataque de ansiedad horrible. Empecé a gritar y a llorar. Los vecinos que estaban cerca trataban de quitarme a mi bebé porque decían que la estaba apretando mucho. Me di cuenta que me había bajado sin zapatos. No pude dormir en semanas. Tenía una mochila con botellas de agua, latas de comida, ropa y documentos por si volvía a temblar. Las noticias eran abrumadoras. Gente en los escombros. Mis amigos fueron a ayudar a muchos lados y estaban impresionados de todo lo que se vio en los escombros. A día de hoy, agradezco esa oportunidad de vida para ambas. Yo una vez tomé un taxi en CDMX y el señor muy amable me empezó a contar que un día un extranjero llegó y le dijo que le pagaba por día, pero que debía llevarlo a donde él le indicara, además de cargar sus cosas que necesitara. El señor, sabiendo que era dinero de por medio, accedió, y dice que el extranjero le dijo que lo llevara a los estadios que en ese momento eran usados para fosa y la gente llegara a reconocer los cuerpos. Dice que el olor que desprendían los cuerpos era tan fuerte que le daban muchas ganas de vomitar. Me contó que tiempo después se dio cuenta que el extranjero era periodista y siempre tomaba fotos y andaba preguntando con los demás. También me contó que le tocó llevar a un herido al hospital, pero su pierna estaba partida a la mitad. Solo tenía un pedazo de madera haciendo pasar por un respaldo para su pierna enrollada en una bolsa y una cobija porque su pierna estaba sangrando demasiado. Yo trabajaba en el BBVA enfrente de la Alameda en CDMX y se sintió horrible. Además de que momentos antes, cuando fue el simulacro, nos dijeron que nosotros, por ser banco, no participábamos por seguridad. Y cuando empezó el temblor, yo me encontraba hasta la última caja. Eran 7 u 8, creo. Todos corrimos hacia la puerta de seguridad que normalmente solo deja pasar uno por uno, pero la liberaron para que saliéramos todos. Recuerdo que el edificio Telmex se movía horrible, igual el de Sears y la Latino no se diga. La gente que en ese momento iba en sus coches sobre Avenida Juárez se bajó y dejó su coche ahí y corrieron a la Alameda. Dos de mis compañeros también corrieron a la Alameda. Otro de mis compañeros estaba abrazado a un poste rezando. Cuando terminó el sismo, que se sintió eterno, hacia Madero y hacia Reforma se veía muchísimo polvo y gente que gritaba y corría. La jefa de zona donde estaba dijo, no podemos cerrar, tenemos que continuar. Así que nos metimos a seguir en lo nuestro, pero obvio la gente ya no iba. Así que ordenó que ya podíamos salir. Como una hora después de que pasó el sismo, para regresar a casa también era un caos, pues todas las vías de comunicación estaban llenas de tránsito. El metro estaba llenísimo, y recuerdo que se quedó detenido entre dos estaciones y después supe que fue porque hubo una réplica. Cuando salió el metro de la línea azul, recuerdo que en San Antonio Abad había un edificio que las ventanas habían colapsado y había mucha gente en la calle pidiendo ride, pues era imposible transportarse con la cantidad de gente que había en la calle en ese momento. En los municipios de Azochapan, Zonacatepec, Tepalcingo y Huaquechula, partes de Morelos y Puebla, donde se vieron muy afectados por el sismo del 2017, la ayuda casi no llegaba, y la que sí, era retenida por los gobernadores para hacer campaña política para las elecciones.
Mi grupo escolar y yo fuimos en septiembre del 2018 y había aún bastantes casas dañadas, negocios inservibles. Nos encontramos con gente que nos aseguró que el municipio tenía material de construcción que se les había regalado de distintas instituciones, pero estaba almacenado y sin uso, pues lo daban a cambio del voto. Mucha gente que ya reconstruía su hogar o negocio lo hizo con dinero de su propio bolsillo. Mi papá era rescatista voluntario durante el terremoto del 85. Siempre que se cumplía un año más de su suceso, se ponía muy nervioso y sensible. Le afectó mucho todo lo que vio. Personas con extremidades rotas, gente que ya le faltaba alguna parte. Contó también el no poder haber sacado a todos de los escombros. Siempre voy a admirar a mi papá por haber hecho ese tipo de cosas. Y espero seguir sus pasos, aunque ojalá no volvamos a vivir un siniestro de esa magnitud. También estuvo presente en la explosión de San Juanico, también como rescatista, pero de eso sí ya no supe mucho porque falleció hace poco más de un año, pero sus experiencias eran muy tristes sobre estas fechas. Es feo saber las secuelas psicológicas que tienen muchas personas que vivieron el terremoto del 85, pero también es curioso ver que casi siempre hay sismos el mismo día 19 de septiembre, a pesar de que es en distintos años. Una vez antes de un sismo, mi gato que estaba durmiendo se levantó como si hubiera escuchado un ruido. Bajó de la cama y estaba buscando salidas para irse. Tal que le dio muchas vueltas a mi cuarto y se pegó a mí, mirándome con los ojos espantado, hasta que sentí cómo empezó a temblar todo y que agarró a mi gato y me fui. Yo tenía mis auriculares puestos y estaba entretenido en mis asuntos hasta que lo vi actuar de esa manera. Eso me hizo estar alerta en el momento. Me di cuenta que mis gatos se ponían raros antes de un sismo y los animales de la calle también. Yo soy del istmo de Tehuantepec, y la verdad, el sismo del 7 de septiembre sí fue terrible. Fue una noche normal. Recuerdo haber lavado la ropa. Ese día hacía muchísimo calor, y la luna estaba llena y se veía como naranja. Apenas me acosté con mis hijas, una de meses y mi nena de 4 años. Mi cuarto estaba en una segunda planta, y empezó. Luego todo se sacudió. Tomé a la bebé, pero a mi otra nena no la podía levantar, por lo que metí a la pequeña y me recosté sobre ellas. La camita estaba junto a una ventana grande, y se oyó el estruendo horrible. Se fue la luz y de ahí 2 minutos parecieron eternos. Por suerte no pasó nada. La casa se mecía, no se podían usar los teléfonos, había nubes de polvo y varias casas se habían caído. Toda la gente dormía en la calle. Al amanecer parecía una película de terror, con tantos derrumbes y helicópteros, ya que Juchitán siempre había sido una comunidad tranquila, nadie se lo esperaba. Hasta la fecha siempre hay temblores en la región. Antes de sentirnos, se escuchan los retumbidos. Poco se habla de los traumas de los ex sobrevivientes de terremotos. Una ex compañera de trabajo se ponía súper mal cada que había un sismo, por leve que fuera. Entraba en crisis nerviosa fuerte y en una ocasión hasta se desmayó. Ella había perdido a toda su familia en el terremoto del 85. Su hija, su esposo, sus papás y su hermano. Eso debe ser muy duro. Recién vi también el video de los padres de la escuela Enrique Repsamen, donde en plena conmemoración del terremoto del 2017 empezó a temblar. Verlos llorar y romperse en ese momento me hizo comprender que una tragedia así nunca se va a superar. Hay cosas muy turbias del terremoto del 85. Por falta de manos, se utilizó el metro de la CDMX para mover a la mayor cantidad de muertos posible. Esos mismos vagones que llegamos a usar día a día. Creo que es por eso que se pueden llegar a escuchar cosas en horas altas de la noche. También se utilizó para sacar cadáveres de personas que murieron asesinadas en la matanza de Tlatelolco. Al ser tantos los muertos, se decidió ocultar cadáveres dentro de construcciones en obra para disimular el número.
Hace poco se encontraron muchos ataúdes debajo de un puente que se estaba cayendo. No recuerdo bien dónde. Algo que pocas personas cuentan es que en el sismo de 1985 muchos cuerpos no pudieron ser rescatados y muchos otros pasaron demasiado tiempo debajo de los escombros, por lo que toda la ciudad empezó a oler a los cadáveres en descomposición debajo de ellos. Y obvio, al no haber recuperado todos los cuerpos, muchos edificios se reconstruyeron sobre ellos. Soy de CDMX y en el temblor del 19 de septiembre del 2017, yo estuve en el piso 9 del antes México Mart, ahora Plaza Izaga 89. Les juro que el edificio quedó súper dañado, a punto que tuvimos que evacuar totalmente por las escaleras externas que estaban demasiado sensibles al peso, ya que su estructura también quedó dañada. Quedó inclinado el edificio. Hace unos años atrás se había dicho que el edificio estaba fracturado, o sea que no era buena idea que hubiera gente ahí. Pero pues México mágico. Sin mencionar que en el 85 ese mismo edificio perdió algunos pisos. Lo único que hicieron los días posteriores al sismo del 2017 fue echarles una manita de gato. O sea, solo taparon los desperfectos sin siquiera esperar un peritaje. Ojalá jamás pase nada en la actualidad, ya que sus 16 pisos están totalmente ocupados. Al día siguiente al sismo, ya que se permitió que algunas personas pasaran a sacar pertenencias y documentos, ya que eran oficinas de gobierno, que por cierto este mismo edificio fue del que una persona por la desesperación se lanzó del piso 3 durante el sismo. La razón por la que estaba al aire libre, por así decirlo, ese piso es porque antes de convertirse en la plaza, tanto sótano como piso 1, 2 y 3 eran en parte estacionamiento. Cuando fue lo del 2017, yo fui a recoger escombros de Linda Vista. Justamente antes de llegar venía escuchando en la radio que había personas vivas en los edificios derrumbados. Al llegar vi mucha gente apoyando a su manera, unos trayendo víveres, cobijas, medicamentos, los motociclistas movidos en caravanas, etc. El centro de acopio lo pusieron como a 300 metros del edificio. Cuando vas a entrar a los edificios derrumbados, te ponen en tu antebrazo tu nombre completo, tipo de sangre y un número telefónico de contacto por si se cae el edificio y quedas atrapado, te puedan identificar. Justo antes de entrar me detiene un militar y me dice que no le haga la mamada y que mejor ni me meta porque ya estaban todos muertos. Habían pasado unas horas del terremoto. Lo mismo le dijo a otros que estaban ahí. No le presté atención, así que los demás civiles y yo nos metimos. Se sentía esa adrenalina de que apenas si movías algo y se creaba un efecto mariposa o caía polvo. De la nada comencé a escuchar gritos y un silbato. Venía de afuera y nos decían que había una réplica, que nos saliéramos. Hice lo posible por salir lo más rápido pero cauteloso. Y cuando salgo, mi sorpresa fue que habían más militares, y esperaron a que saliéramos los civiles para meterse ellos. A los 2 minutos llegaron las cámaras de Televisa. Está de más explicar esto porque ya todos lo saben. La reportera entrevistó al militar con el que había tenido contacto antes. Básicamente el militar dijo que ellos estaban haciendo todo el esfuerzo y que estaban recibiendo muy poco apoyo de la gente. Hicieron un paneo de forma que solo se vieran los militares, y nunca fueron a grabar a los centros de acopio que estaban ahí. En ese momento, sentí una rabia después de todo el gusto que había sentido a ver a tanto mexicano unido y movido. Cuando venía de regreso, vi que alguien detuvo a un número de gente y les dijo que les iban a dar 5,000 por cada muerto que encontraran y 10,000 por cada vivo, pero tenían que dar aviso para que Televisa hiciera la nota. También se podían quedar con las cosas que encontraron de valor. Ese mismo grupo se encargó de que algunos civiles no entraran por un buen rato. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de estas historias y si tienen más experiencias como estas, no duden en compartirlas con el culto.
Incluso para mí fue muy fuerte escuchar estas historias, así que a todas las personas que pasaron por esto y perdieron familiares, les mando un fuerte abrazo. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.